del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Mishmenifaz, continuamos nuestra explicación de la doctrina cristiana. Lección 38, los sacramentos. Tengo en mi mano el librito Breve Catecismo Católico, Bíblico y Apologético. Y bien, vamos a continuar hoy el tema de los santos sacramentos. En las charlas anteriores hemos explicado el credo, los mandamientos y la gracia. Hoy vemos el tema de los sacramentos. Hemos dicho que Dios nuestro Señor, en su misericordia infinita, se hizo hombre, se llama Jesucristo. Jesús significa Dios Salvador, murió en la cruz para salvarnos. Ok, pero cuando murió el año 33 en la cruz, ninguno de nosotros había nacido. No estábamos ahí, pero Cristo nos veía, nos conocía. Estábamos en la mente de Cristo. Sí. Entonces, 2000 años después, ¿cómo Cristo hace? Y bien, Cristo nos comunica su salvación, iluminando nuestra mente por el Evangelio, por la predicación de la palabra de Dios, explicada. El Evangelio resumido se llama catecismo, enseñanza oralmente dada. Y una vez que ya sabe cómo la salvación de Cristo llega a nosotros, se acerca a los medios que Cristo estableció para comunicar su salvación, que son los santos sacramentos. Por ejemplo, usted tiene un lago de agua, una fuente de agua sabrosa, potable. ¿Y cómo llegar al agua? Bien, hace falta tuberías, hace falta canales, hace falta botellas para llevar el agua. El agua no llega a la montaña ahí a 2000 metros de altura, ¿no? Hace falta llevarla, ¿sí? Entonces la salvación de Cristo, ¿cómo llega a nosotros? Mediante los 7 sacramentos. Mediante los 7 sacramentos. ¿Qué son los sacramentos? Los sacramentos son signos sensibles instituidos por Jesucristo para producir la gracia en nosotros, santificarnos. Para producir la gracia y santificarnos. Los sacramentos son como 7 canales que nos transmiten la salvación de Cristo. Fueron confiados por Cristo a los apóstoles y por los apóstoles a la Iglesia Madre Católica, la de 2000 años, que empezó con ellos. Entonces decíamos que los sacramentos son los canales, los medios, las tuberías que Cristo ha instituido para comunicar su salvación. En esto difieren los protestantes. Ellos dicen, ya creen en Cristo, está salvo. Y yo dije, ya viene en mí el Espíritu Santo. No es así. Creer en Cristo es correcto, claro que sí. Pero Cristo estableció medios sensibles que debemos ver, tocar, oír para recibir. ¿Por qué? Porque somos seres sensibles. Y bien, los apóstoles, dijimos, recibieron el poder de predicar, el poder de bautizar, el poder de perdonar los pecados, el poder de consagrar el cuerpo, sangre de Cristo, el poder de ungir los enfermos. Estos poderes, bien, los comunicaron a sus lugartenientes, a sus sucesores, que son obispos y sacerdotes. El obispo es el sacerdote mayor, ¿sí? Los obispos son los lugartenientes de los apóstoles y los sacerdotes son sus ayudantes. San Pablo dice, los apóstoles se consideran como ministros y administradores de los misterios de Dios, pero no como autores. No, los apóstoles, que eran sacerdotes desde el Jueves Santo, bien son ministros y administradores de los misterios de Dios, de los secretos de Dios, de las verdades de Dios. 1 Corintios 4, 11 y 3, 5. El sacerdote es únicamente instrumento de Dios, que quede claro esto. El sacerdote es instrumento de Dios. ¿Cómo un hombre puede comunicar vida y tener hijos? Dios lo programó así. Eso es ministro de Dios, servidor de Dios, instrumento de Dios, ¿ok? Es instrumento de Dios. Y bien, los sacerdotes son instrumentos de Dios. Es Dios quien comunica al creyente su gracia y salvación mediante los sacramentos. Entonces, los sacramentos son canales, son medios que Dios ha instituido para comunicar su salvación.
Entonces, en eso diferimos, por gracia, de los protestantes, que todos eran católicos antes. Han abandonado la fe de sus padres para seguir la teoría de Lutero, que fue un sacerdote, por gracia, equivocado, y que fue expulsado de la iglesia por la autoridad legítima. Cristo utilizó a los apóstoles para bautizar, por ejemplo, San Mateo 28, 19, utiliza hoy a los sacerdotes como ministros nada más. Entonces el sacerdote es ministro. Cuando, por ejemplo, un protestante dice, yo no me confieso con un hombre pecador como yo. Yo con Dios me confieso. Sí, hijito, pero espere. Primero entienda bien. El sacerdote es ministro de Dios, es instrumento de Dios. Es Dios que perdona mediante el sacerdote. Y el sacerdote no dijo yo voy a hacer esto. Cristo dijo al sacerdote hacer esto. Recibe el Espíritu Santo. A quienes perdonan el pecado quedan perdonados y a quienes tienen quedan retenidos. Entonces es Cristo que dio este poder a los hombres, que llamó sacerdotes, para perdonar los pecados. Es Cristo que dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre del Nuevo Testamento, hagan esto en memoria mía, hagan esto. No, la misa, la consagración, cuerpo, sangre de Cristo. Entonces es importante, es importante. Los pastores protestantes, por desgracia, no son sacerdotes, no han recibido ningún poder divino ni misión. Son discípulos de un sacerdote expulsado. Por ejemplo, un oficial, policía o militar expulsado. ¿Era oficial o qué? ¿Pero queda expulsado? Degradado, ¿no? ¿Puede nombrar oficiales a un ejército? No puede, no tiene derecho. Y si lo hace es un rebelde. Y no vale. No vale. Aunque se vista de uniforme de policía, no vale porque ya fue expulsado. Lutero fue su caso. Lutero fue expulsado por la autoridad legítima de la iglesia de Cristo. Entonces él hizo su iglesia de Lutero, de hecho los llaman luteranos, pero ellos se dijeron después evangélicos, para mejor, bonito título, ¿no? Pero por desgracia, la gente que siguió fue obligada a seguir, de un cierto modo, por los políticos de su tiempo, y muchos hoy piensan seguir el Evangelio, pero siguen el Evangelio mutilado, que no es predicado por la iglesia legítima, por lo tanto, mezcla de cosas buenas y de errores. Los buenos que tienen su mezcla no hay problema, pero lo malo que tiene es de ellos, este es el problema. Entonces, ningún apóstol o ningún sucesor de apóstoles jamás dio poder a Lutero y a los pastores protestantes o evangélicos de predicar ni de bautizar. ¿Por qué? Y porque las sectas llamadas evangélicas empezaron 1521 años después de los apóstoles. Por esta razón se apoyan únicamente sobre un libro mudo que no puede contradecir sus pretensiones. Porque siempre Biblia, porque la Biblia no habla. Ellos se apoyan a la Biblia, pero la hacen decir a la Biblia lo que quieren. Concretamente, entre la cabeza del que habla y el texto mudo, no hay nada, nadie. Entonces, él les hace hablar a su modo. Dice, la Biblia dice, y después interpreta a su modo, contradiciendo lo que dice la Biblia en unos puntos claros. La Biblia no puede hablar, ni mientras la iglesia habla, explica, explicita, rechaza el error y sus autores. Por esta razón, Cristo fundó una sola iglesia y confió su jefatura a San Pedro y a sus legítimos sucesores, los demás papas. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra fijaré mi iglesia, San Mateo 16, 18, 2 Timoteo 2, 2, etc. Y Cristo prometió estar con su iglesia hasta el fin del mundo. Entonces hay unos que dicen, sí, pero se acabó la iglesia, hubo apostasía, venimos nosotros a restaurar. Espere. Cristo no miente. Cristo dijo, estaré con ustedes, con su iglesia, hasta el fin del mundo. Que haya muchos sectores de la iglesia que desaparezcan, es verdad. Pero siempre habrá una porción sana en la iglesia que va a comunicar la doctrina sana y el verdadero evangelio. Y si hubo apostasía, es del lado de Lutero y de los que siguen el Lutero. Todos los que han salido de la iglesia madre católica, ellos son los apóstatas. No es la iglesia apóstata, son ellos los apóstatas. Sí. Cuidado, es algo serio esto, algo muy serio. Ahora, que entre ellos haya gente de buena voluntad, no lo dudo. Conozco gente, tengo amigos entre ellos. Realmente, pan de Dios. Dios en su misericordia, un día les abrirá los ojos para que rectifiquen. No digo rechazar todo lo que aprendieron ahí. ¿Por qué? Porque lo bueno que aprendieron en cualquier iglesia o secta protestante es católico. No matarás, no robarás, no emborracharás, no adulterarás.
no consagrarás brujos, hechiceros, no harás maldades. Todo es correcto, todo esto. Pero si dicen que el pan consagrado en la misa es mero pan, símbolo, no, es realmente Cristo viviente entre nosotros. Si dicen que solamente directamente con Dios piden perdón los pecados, sean perdonados, no es correcto. Sí tiene que pedir perdón, hasta ahí estamos de acuerdo. Pero Cristo nos dejó un medio seguro que nos asegura que somos perdonados. Cuando su ministro, su instrumento, dice, yo te absuelvo, yo te desato, perdón tus pecados, el nombre es por la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí yo oigo la voz de Cristo mediante su ministro. Sí. Cuando dicen, cada quien lee la Biblia e interpreta a su modo, es mentira. La Biblia no permite esto. San Pedro dice, según la sabiduría que Dios ha dado a San Pablo, en sus cartas hay pasajes difíciles que los imprudentes e incautos tergiversan por su condenación. Entonces, no, y la prueba que es falso, que cada quien lee e interpreta a su modo, porque hay 50, 100 mil iglesias. Cristo dice mí, dije una, no hay mis. Entonces, la Biblia sí no habla. Regreso al inicio. Lo que dijimos, los sacramentos, ¿qué son? Los sacramentos son signos sensibles. Los sacramentos son signos sensibles instituidos por Jesucristo para producir la gracia en nosotros y santificarnos. Entonces, son signos. Por ejemplo, usted pasa en otra casa y ve una bandera, bandera, por ejemplo, de tal país. Esta embajada de tal país. Usted ve un carro y tiene un rosario colgado ahí en el retrovisor. Son católicos. Uh-huh. Usted pasa de una casa y ve una imagen de la Virgen. Son católicos, ¿sí? Etcétera, etcétera. Uh-huh. Usted ve cada organización tiene como su banderita, ¿no? Por ejemplo, no sé, tal cosa de gasolina, tal marca, tal tienda, etcétera, etcétera, tiene su cosa. Uh-huh. Entonces, los sacramentos son signos sensibles que uno puede oír, tocar, etcétera, pero instituidos por Cristo. Usted puede ponerse en el agua del mar, no está bautizado, pero un poco de agua echado sobre su cabeza y decir las palabras que Cristo dijo, ahí produce la gracia en tu alma. Al bautismo, ¿sí? Porque son signos sensibles que puede ver, oír, tocar, pero instituidos por Cristo. ¿Y con qué fin Cristo instituyó los sacramentos? Con el fin de comunicar la gracia, la salvación. Bien, ahora, ¿cuántos son? Pregunta 208. ¿Cuántos son los santos sacramentos? Los sacramentos son 7. Bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Son 7. Ahora hay 2 de estos sacramentos que resucitan el alma, le comunican la vida de Dios, la gracia, y hay 5 que aumentan la gracia, es decir, la persona que los recibe ya está santificada, purificada, y al recibir ese sacramento, la santidad crece en su alma. ¿Qué sacramentos se llaman de vivos? Se llaman sacramentos de vivos la confirmación, la Eucaristía, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio, porque deben recibirse en estado de gracia, que es la vida sobrenatural del alma. Entonces hay 5 sacramentos que aumentan la gracia y la santidad, se llama de vivos. El alma está viviente, pero aumenta, crece en santidad, como una persona viva que come. Bien. Una persona que está en pecado mortal no puede recibir esos sacramentos, debe confesarse primero y después recibirlos. ¿Por qué? Y porque si se casa, comulga en pecado mortal, comete un sacrilegio y es un pecado más grande. No se alimenta un cadáver, sino una persona viva. De la misma manera, no se da estos sacramentos a los que están en pecado grave, porque espiritualmente son cadáveres. Ahora, ¿cuáles son los sacramentos que se llaman de muertos? Es decir, que están espiritualmente muertos. Se llaman sacramentos de muerto el bautismo, la penitencia, porque han sido instituidos para sacar a nuestra alma de la muerte del pecado. Entonces hay 2 sacramentos que sacan de la muerte espiritual el alma, el bautismo
Y si después del bautismo uno ha pecado gravemente, la penitencia, porque Cristo dijo, recibe el Espíritu Santo, a quienes perdonan el pecado, quedan perdonados.